Hoy, en 40 minutos de RSE, en un programa especial, reunimos los mejores momentos de 4 entrevistas de la doctora Alessandra Minichelli al exministro de Planificación Federal, hoy diputado Julio De Vido. A un hombre clave en la historia del peronismo, Juan Manuel Abal Medina. Al ex síndico general de la Nación, Daniel Reposo. Al ex intendente de una de las localidades que más creció en el país en la última década, Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Sin duda, Julio De Vido fue uno de los ministros clave a lo largo de los 12 años de gobierno que cumplieron Néstor y Cristina Kirchner. Hoy extractamos parte de la que, sin duda, fue la entrevista más reveladora al exministro de Planificación Federal sobre su larga trayectoria en la función pública. Quería que nos cuentes en estos 24 años de tu vida en la gestión pública, cuál ha sido uno de los momentos o más tensos o más difíciles y cuál ha sido uno de los más gratificantes. Bueno, evidentemente hubo dos momentos muy difíciles que fueron la muerte de Néstor y la muerte de Chávez, ¿no? Creo que fueron dos golpes durísimos que tuvo el movimiento nacional y popular que tuvo Latinoamérica, pues nosotros nunca nos tenemos que descontextualizar de la región en donde estamos. Ustedes ven los dirigentes de la derecha argentina el desprecio supino que tienen por la región. Ellos cuando hablan de recuperar relaciones, siempre hablan de recuperar relaciones con los países que nos transformaron en colonia en algún momento o con los Estados Unidos. Ellos cualquier otro acuerdo con Rusia, con China, con Venezuela lo ven como espurio, como feo, como sucio. Creo que esas dos muertes fueron una pérdida irreparable para Latinoamérica y nosotros particularmente para Argentina. Quiso Dios o la suerte o el destino, en el caso nuestro, de tener una dirigente de la calidad y de las condiciones de Cristina, que realmente pudo superar con una enorme dificultad, porque además era su compañero, esta etapa y llevarla victoriosa. Ningún presidente argentino fue reelecto y se fue con tanta aceptación. Menem fue reelecto, pero no se fue con esta aceptación. Y por otro lado, bueno, hubo momentos muy lindos en Santa Cruz, la inauguración de los hospitales, y acá, bueno, la inauguración de Atucha. El aeropuerto que quedó corto de Calafate, que quedó corto en tan poco tiempo. El aeropuerto de Calafate, el hospital de Río Gallegos, los 12 hospitales que construimos, las rutas que hicimos en su momento, los barrios de vivienda, pero todas las obras que se hicieron en ese momento. Y ahora acá, bueno, la inauguración de la usina de Río Turbio fue muy importante desde lo personal. Se pone la piedra fundamental de la línea Truncado, Cerro Vanguardia, San Julián, Santa Cruz, Piedrabuena, Gallegos. Línea que queremos traer a Turbio para poder generar desde la usina termoeléctrica del río Turbio, que ustedes y nosotros queremos construir en tiempo y forma. Y bueno, la inauguración de Atucha y Yacyretá, que eran dos grandes asignaturas pendientes que teníamos todos los argentinos. Y hubo un momento muy lindo que fue cuando pusimos el primer ARSAT en órbita. Eso realmente fue una gran gratificación. Sentir que estábamos a la vanguardia, que nos sentíamos bien altos en la referenciación y por supuesto el día que entré a YPF y me hice cargo de la intervención también sentí... Que fue un mes, pero fue muy fuerte como momento. Pero no. El tomar posesión del lugar, la firma con el escribano de la toma de posesión de la sede central de YPF
lo sentí con una, más que con alegría, con una la sensación de que estaba sucediendo algo que iba a tener una trascendencia histórica única. Algo parecido sentí con Arsat. Y el caso de Atucha y Accidental era como uno que se siente pagando una deuda, ¿no? Pero fue fuerte. Fue fuerte. Y lo importante que fue también la planificación en la toma de posesión de YPF, ¿no? Porque si no, hubiese fracasado en un momento tecnológico tan importante, si te cortaban o si te apagaban las señales tecnológicas o el tendido tecnológico, hubiera sido mucho trabajo previo, mucho nervio, mucha discusión, mucha fuerza, mucho vigor puesto en ese momento. En ese momento. Y en la transferencia de la información para que no se la lleven las redes, ¿no? Intentaron voltearnos todos los sistemas de las estaciones de servicio para para dejarnos inermes y dejarnos sin combustible. Nosotros recuerdo con gran cariño esos 20 días, 25 días que estuvimos allí. Y la verdad que todos los que estábamos ahí nos sentíamos que estábamos haciendo patria. Juan Manuel Abal Medina es una de las personalidades con mayor trayectoria y prestigio en las filas del peronismo. De su riquísima charla con la doctora Minichelli extractamos, entre otros temas, sus reflexiones sobre el capitalismo salvaje y sobre la práctica que hizo el general Perón de lo que hoy llamamos responsabilidad social. Con este planteo de una responsabilidad social más abarcativa, vos como abogado de empresas privadas muy vinculadas a actividades extractivas, ¿ves que ha habido una maduración en América Latina del tema? ¿Cómo lo estás viendo? Me adentré un poco en el tema que sin ese título, pero formaba parte de las preocupaciones del general Perón y en sus aspectos quizás de protección del medio ambiente, pero también de la responsabilidad. Él incluía todos los temas vinculados con la salud del trabajador y su núcleo. Bueno, hizo leyes importantísimas, básicas en todo esto, ¿no? Y bueno, son derechos consagrados en la Constitución de 1949, que ahora no vamos a entrar en eso, pero yo creo que es la Constitución, jurídicamente vigente en la Argentina. Todo lo demás es un facto. El general decía que, bueno, que no teníamos más remedio que vivir en el capitalismo, que el peronismo no era capitalista, pero como no teníamos más remedio que vivir en el capitalismo, el Estado tenía que dirigir por un lado y controlar y decir para dónde se iba, y por el otro moderar y tratar de que todo el mundo se moderara respecto a sus apetencias, porque si no vamos a la ley de la selva. Sí, claro. La democracia liberal, tal cual era entendida, era la ley de la selva. La democracia liberal capitalista es la ley de la selva. Yo creo que el concepto de responsabilidad social es uno de los que claramente moderan, tiende a buscar equilibrio entre los sectores de la producción. Claro. Y toda actividad humana requiere responsabilidad social. Las empresas, perdón, quiero corregirte, yo normalmente no soy abogado de empresas. He organizado grupos he trabajado mucho en las áreas de energía, he organizado grupos de empresas y de técnicos para emprendimientos puntuales en materia. Yo no estoy vinculado, no trabajo en concreto como abogado para ninguna empresa. Ni he trabajado nunca en mi vida. Claro, y tampoco tuviste oportunidad de ver con qué. Tengo muchos amigos empresarios muy importantes. En México esto es japonés. Claro, todavía no hablan de responsabilidad social. No, claro. Y abrían los ojos así, parecía que estábamos hablando japonés. ¿Vos ibas a venir a un congreso a Argentina? Claro, claro. Era toda una cosa muy extraña. Algo se habla. Más vinculado al emprendedurismo hoy por hoy en claro, México, está todo el discurso emprendedurismo social. Todo el discurso sí. Claro, gira en torno a eso.
Nosotros claramente cuando empezamos a hablar de responsabilidad social en el país, cuando se empezó a hablar de este tema, lo que se confundía claramente era con filantropía y pasó Totalmente. a lo largo de América Latina en todos los lugares. Así es. Y más cuando empezamos a hablar de que la acción de responsabilidad social debía tener algún punto de convergencia o complementariedad con la política pública, viniendo de un país donde se había establecido muchísimas políticas públicas a nivel local y regional con identificación concreta de las necesidades. Entonces, esto que hablábamos recién, de por ahí, alinear objetivos de rentabilidad empresaria con objetivos sociales y de desarrollo tenía que ver con una mirada de las políticas públicas. Y la acción de responsabilidad social planteada como trabajar en esa terminalidad. Digo que se está recorriendo un lindo camino en el país. De hecho, hay un observatorio público en Salta que se ha instalado ahora también, pero es muy difícil cambiar este criterio del capitalismo salvaje. ¿Hay un observatorio? Hay un observatorio público en Salta que lo que está pretendiendo es mostrarle al resto de las organizaciones o al resto de los actores de la sociedad qué políticas públicas ha generado el Estado salteño a partir de la cual se debería generar una acción responsable. Con este criterio que hablábamos recién, ¿no? Claro. El criterio por ahí de Perón, el criterio de la mirada a lo que sería el planteo de Adam Smith, pero no del capitalismo salvaje, sino de, concretamente, el tratado sobre los sentimientos morales. Esto de que cada uno se autorregule y que cada uno contribuya al bien común y a la cohesión social. Ese planteo, ¿vos lo ves posible que llegue en algún momento a instalarse en América Latina? Yo creo que únicamente por... Desde lo político, ¿qué riesgos ves hoy en América Latina? Desde lo político estamos en un riesgo evidente de que como repercusión de la crisis mundial, la presión sobre los países que intentan vías alternativas a las vías monetaristas y neoliberales tengan, bueno, como lo sentimos nosotros, como lo estamos viendo en Brasil, Venezuela, etcétera, tengamos una presión muy fuerte para modificar el rumbo. Y los sectores que pugnan en esa dirección muchas veces encuentran eco también en las filas populares y nacionales. El caso de Brasil es muy claro, ¿no? Está hackeado el gobierno de Brasil. Yo creo que se va a sostener, Dilma se va a sostener, pero estamos en una etapa en la cual hay una regresión de estos procesos que en Latinoamérica marcaron, ¿no? Con Lula, con Néstor Kirchner y con Chávez marcaron y los que lo siguieron, ¿no? Con Evo y con un camino de construcción colectiva Correa, que puede... Este camino de construcción colectiva está hackeado. En este nuevo capitalismo de concentración financiera que sería este tipo de acciones de responsabilidad social son claves, porque al ser tan preponderantemente un capitalismo financiero, el reducir todo a la óptica del rendimiento, de la maximización del rendimiento, no existe esa no existe lo demás. Claro. Entonces, pero esto hace inviable, como ha dicho el Papa con mucha claridad, esto hace inviable al mundo. Estamos, si se siguiera así en el mundo, generamos un mundo inviable, un mundo donde una parte importante de su población no come. Y va a seguir sin comer y va a ser cada vez mayor la que no coma. Y de ahí en más, todo lo demás, en el cual nos vamos a acabar la naturaleza, como decía el general, etc. Así que me parece... Sí, el equilibrio Estado, hombre, naturaleza, economía, tiene que darse. Ese equilibrio es fundamental, creo que es el eje de la responsabilidad. Sí, claro, es el eje, es la social. base. Sí, es la base. Otro de los programas especiales de diálogo de nuestro ciclo fue el dedicado a la Sindicatura General de la Nación, sus funciones y a la gestión de su ex titular, Daniel Reposo. Compartimos ahora algunos de los momentos de la charla del funcionario con la doctora Alessandra Minichelli. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos un par de reflexiones que queremos hacer
con vos, un poco vinculadas al control, un poco vinculadas a la gestión, a la responsabilidad social y un poco algo que en algún momento charlamos de hacer y es una suerte de evaluación o de mirada a aquella gran charla, aquella conferencia, aquella presentación, aquel discurso tan importante de Néstor Kirchner en el año 2004 cuando nos venía a proponer un sueño. De todas esas cosas queremos charlar hoy, pero darte por sobre todas las cosas la bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias, Alessandra, y sobre todo bienvenido a la Sindicatura General de la Nación. Bueno, gracias, Daniel. Sindicatura General de la Nación, mucha gente no sabe qué es esto. La Sindicatura General de la Nación es un nombre para mucha gente y nada más. Contanos un poco sobre este organismo, contanos un poco sobre qué es tu tarea específica, qué es el control interno del Poder Ejecutivo Nacional, para poner en tema a la gente. Perfecto. Este es un organismo que nace en el año 1993, que tiene por objeto en la Argentina hacer controles. Hay dos tipos de controles, uno en manos del Congreso de la Nación, lo ejecuta a través de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano técnico, y hace el control externo. La Sindicatura General de la Nación, en cambio, depende del Poder Ejecutivo Nacional y tiene a su cargo el control interno de todos los organismos y entidades del Estado Nacional. ¿Qué significa esto? El Congreso aprueba a través de sus representantes, el del pueblo y de las provincias, las cuentas y después a la finalización del ciclo presupuestario, del año calendario, lo que genera es ese control que se haya gastado conforme a lo que instruyó y generó el Congreso de la Nación. Mientras que el control interno, lo que hace la Sindicatura General de la Nación, en definitiva, es que esa marcha de la gestión por parte de las áreas del Poder Ejecutivo Nacional estén fortalecidas y haya un monitoreo constante de sus actividades. Cuando se detecta una debilidad, ahí están los organismos de control interno que están integrados por la Sindicatura General de la Nación y unas unidades de auditoría interna que dependen del titular de cada organismo para monitorear y, en definitiva, ayudar a quien gestiona a mostrarle las debilidades para que se fortalezcan de inmediato. ¿Y cómo ves a la gente en este periodo que te ha tocado estar al frente de este organismo? A la gente, al común de la gente, al ciudadano de a pie, como solemos decir, en relación al control. ¿Se involucra, no se involucra? ¿Es importante la participación ciudadana? ¿Es importante el control social? ¿Se está haciendo algo vinculado a esto desde el organismo? Sí, se ha trabajado mucho en estos últimos 12 años, se ha empoderado a cada uno de los ciudadanos para que haya mayor participación social. Hoy la gente ya habla de qué es lo que sucede, pero también lo que corresponde es informar bien, porque los organismos de control muchas veces se lo toma como áreas o organismos de investigación, y esto hay organismos específicos, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción. Nosotros lo que generamos es un trabajo del control que tiene que ver con la gestión, de monitorear en forma permanente, como ya habíamos dicho, y generar en esto que la gente participe es vital. Y participa a través de distintas herramientas. Digo, no hay que confundir porque esto también hay mucha confusión respecto a de qué forma participar las personas. Porque cuando uno toma una herramienta, muchas veces lo que sucede es que hay intereses, ya sea intereses políticos que tienen que ver con denostar al otro, hay intereses económicos que tienen que ver, muchas empresas están viendo a ver de solicitar un error, y donde hay un error y a través de ese error salir a proponer un negocio a los distintos organismos del Estado. Entonces, digo... El límite es muy delgado. El límite es muy delgado, y en esto vos nombraste al presidente Kirchner en su famosa plataforma estratégica de concepción del Estado en su discurso del 25 de mayo del año 2003. Él hablaba ahí de anteponer
el interés colectivo por el interés individual, dejar los egocentrismos, porque en definitiva todos queremos lo mismo, pensamos distinto, pero queremos el bien común. Y lograr el bienestar de la gente se logra a través de una participación auténtica y anteponiendo los intereses colectivos por sobre los intereses individuales. Esto es vital. En esto la participación social tiene que estar muy bien regulada, muy bien pensada y tratar de detectar aquellas organizaciones, personas que usufructúan para sí o para un negocio o para un fin político, para denostar al gobierno de turno, y en esto hay que ser muy cautelosos. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista exclusiva a Julio De Vido, político de raza y hombre de familia, balance de una gestión federal e inclusiva. Además, COP21, líderes del mundo reunidos para responder al cambio climático. Competidores, empresas que compiten en el mercado aliadas en RSE. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Puerto San Julián es una localidad de la provincia de Santa Cruz que experimentó un notable crecimiento en todo sentido en la última década. La doctora Alessandra Minichelli entrevistó a quien fuera su intendente por 3 periodos consecutivos, Nelson Gleder. San Julián sin duda es una de las localidades de la provincia de Santa Cruz que más ha aprovechado las políticas públicas vinculadas a la mejora en la infraestructura de servicios. Esto del plan estratégico territorial, esto de dialogar en la identificación de las necesidades concretas de cada punto del país para generar la mejora en las condiciones de vida para a partir de ahí apuntalar el crecimiento. ¿Vos ves realmente que esto ha pasado? Vos ya es tu 3er año de gestión. Sí, en el caso de San Julián, a mí me toca conducir una comunidad que tiene muchísima historia. Y en la historia reciente del año 2003 me tocó a mí con una minera instalada muy cerca, pero sin participación de ella. Cuando nosotros pudimos incorporar en la participación al sector empresario más importante que tenía la localidad, obviamente se genera un desarrollo que había que conducirlo y había que pensarlo previamente, y hicimos algunas tareas en eso. Luego de llevar adelante esas tareas de creación de institutos, como oportunamente comentaré, pero se genera un arraigo, y ese arraigo hay que conducirlo, hay que organizarlo urbanísticamente. Y en esto, lógico, tuvo que haber una participación del Estado muy fuerte para la instalación de redes de infraestructura básica, porque si no, siempre digo que los conflictos que todos los días uno tiene, si se convierten en crisis es un problema. Entonces, esa organización urbanística hay que ir llevándola adelante. Muchas veces las empresas que puedan o que corresponde que presten los servicios básicos de redes, de infraestructura, ya sea de energía, de agua, de cloaca, el propio gas, bueno, no aportan el capital específico para hacer esas redes, y ahí tiene que estar el Estado. En el caso de San Julián, desde el 2008 a esta fecha, luego de que por ahí el Estado provincial en Santa Cruz no tuvo la capacidad económica para avanzar en este sentido, tuvimos la participación del Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación, que con proyectos siempre nosotros tuvimos financiamiento. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces uno queda en la sana intención o la búsqueda de la decisión política. Detrás de una decisión política tiene que haber una responsabilidad de un armado de un proyecto, de una licitación como corresponde y Dios manda, y luego que la obra se concrete. En este sentido yo puedo decir que hoy San Julián tiene un 95% de todas sus residencias con agua, con gas, con cloacas. El 65-70 está pavimentado, y eso habla de una comunidad que tiene cierta condición de vida medianamente buena y medianamente alta, ¿no? En una que hace exactamente 10 años atrás a hoy ha crecido el 122% en su población, y esto
no lo dice el intendente, sino lo dicen los padrones electorales, que es un dato muy claro, un dato duro, que en este sentido es muy válido. ¿Qué pasa con esto? Obviamente uno dice, creció muchísimo, sí, creció el 47-49% San Julián, por encima de la media de crecimiento que tuvo la provincia. La provincia creció en un 74% en estos últimos 10 años, 11 años, y nosotros crecimos un 122%. Y ya digo, con esos genera conflictos justamente porque es gente nueva, o sea, los dolores de crecimiento. Los dolores del crecimiento, del parto de crecimiento. Y la verdad que, pero son lindos, porque son válidos, porque cuando hay una mano tendida, hay una condición, hay una política pública que nos permite ir ordenando esos dolores y acompañándolos en el crecimiento, bueno, eso se ven después los resultados. Y ese resultado hoy es que prácticamente tenés muy baja demanda laboral en San Julián y que se debe a esto, ¿no? A insertar al Estado dentro de acciones que una comunidad debe tener cuando tiene arraigo económico de importancia como lo tuvo San Julián, ¿no? Un ministro clave, un político de raza, un intendente patagónico y el síndico general de la Nación fueron los elegidos por nuestro ciclo en 2015 para un diálogo mano a mano con una referente en responsabilidad social como la doctora Alessandra Minichelli. Hoy compartimos momentos, experiencias y reflexiones de estas 4 entrevistas. Gracias por habernos acompañado.